Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga abundantemente en todas las áreas de su ser. Hoy continuamos con nuestra serie El verdadero alimento espiritual y el título del mensaje de hoy es El alimento que tu alma necesita. Los invito entonces a que nos dispongamos de corazón y vamos a orar y a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas poderosamente. Señor, hoy te damos muchísimas gracias porque tu palabra es verdad y en ella encontramos la dirección para que nuestras almas sigan el camino de la salvación hasta el final. Gracias porque nos has dado también a tu Espíritu Santo para que podamos entender todas las cosas que nos has enseñado. Por eso hoy yo te pido que estés con nosotros en la casa de cada uno de los que está viendo este video, en el lugar donde cada uno está.
Y te pido que te conviertas para nosotros en luz verdadera, en el amor que nuestro corazón necesita y en la libertad que nuestro ser tanto anhela. Así que por favor, santifica tu nombre hoy. Santifica tu nombre hoy. Muéstranos, revélanos qué tan grande, qué tan maravilloso, qué tan importante eres tú para nuestra vida. Abre nuestros ojos. Renueva nuestro corazón. Y permítenos vivir esta palabra en nuestra vida en plena obediencia y santidad. Te damos gracias, Señor Jesús, y en tu nombre pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hoy es el segundo mensaje de la serie, el verdadero alimento espiritual, y estamos buscando entender cuál es ese verdadero alimento, por qué lo necesitamos. Y hoy vamos a hablar específicamente de Jesús como ese alimento espiritual. Y cuando digo Jesús, me refiero a Él como persona, a su naturaleza, a su esencia. Por esa razón los invito a leer Juan 6:48, que dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de la vida. Este es Jesús hablando. Y se podrán dar cuenta de estas palabras con las que él inicia. Yo soy, no está diciendo yo les voy a dar el pan de la vida, ni yo represento el pan de la vida. Está diciendo yo soy el pan de la vida. Jesús habló como ningún otro hombre ha hablado en la historia. El cristianismo no es una religión en competencia con las otras religiones, no es una ideología en competencia con otras ideologías. ¿Por qué? Porque en las otras religiones e ideologías tenemos a una o a un grupo de personas iluminadas que recibieron una revelación y ellos, su misión fue compartirla con el mundo. Por lo tanto, ellos no eran los importantes, sino el mensaje que ellos tenían. En el caso del cristianismo es diferente, porque Jesús no vino a darnos meramente un mensaje, Él es el mensaje. Jesús no vino a decirnos, miren, este es el camino. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, seguir a Jesús no es seguir un ideal, no es seguir el ideal que Él representa ni las enseñanzas que Él nos transmitió, sino seguirlo a Él, a Él. Nuestro deseo no es meramente lo que Él dijo o lo que Él enseñó, sino Él. Él. Por esta razón es tan importante lo que estamos viendo ahorita. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Y bien, está hablando de pan. Está hablando de pan. Y está hablando que este es un pan de vida. Perfecto. Cuando él está diciendo yo soy el pan, está diciendo yo soy el alimento. Y está diciendo que él es el alimento de la vida. ¿A qué vida se refiere? Todos estamos vivos y no necesariamente todos creen en Jesús. Por lo tanto, él no se está refiriendo a la vida natural que ya tenemos. Él se está refiriendo a una vida más trascendental, a una vida más grande, más importante, más plena, en todo sentido. Y esa vida viene como producto de este alimento. Y este alimento es Jesús. Yo soy el pan de la vida. La pregunta que viene a continuación es,
Bueno, si Él tiene la razón y Él es este alimento que mi alma necesita, si este Señor Jesús es el alimento que tu alma necesita, ¿querremos ese alimento? Yo digo sí, yo quiero ese alimento. Pero, ¿cómo lo consumo? ¿Cómo accedo a él? Si me hubieran dicho que ese alimento de vida es algo que yo puedo consumir, algo físico, bien, yo lo tomo y lo consumo. Pero no estamos hablando de un alimento físico, sino de una persona. Y no solo esto, sino una persona que no podemos ver con nuestros ojos. ¿Cómo accedemos a este alimento? Hoy vamos a estar hablando de eso y principalmente de por qué necesito yo este alimento. Porque puede que alguna persona que me esté escuchando tenga una excelente salud, esté rodeado con familiares hermosos, tenga el trabajo de sus sueños, tenga una situación económica ideal, haya cumplido sus sueños hasta el momento, todos los que se ha propuesto, y podría decir, ¿y yo para qué necesito a ese Jesús si yo estoy bien? Por lo tanto, vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra situación? A fin de poder comprender por qué necesitamos a Jesús, a este verdadero alimento espiritual, a este alimento que nuestra alma necesita. Para eso, primero necesitamos comprender que nosotros los seres humanos somos compuestos por tres partes. Hay tres dimensiones que nos componen. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo nos fue dado para entrar en contacto con el mundo físico, material. Nuestra alma nos fue dada para entrar en contacto con nosotros mismos, con las demás personas y con Dios. Y el espíritu nos fue dado para entrar en contacto con Dios. ¿Por qué dije que tanto en el alma como en el espíritu entramos en contacto con Dios? Pues porque el alma es, por medio del alma es que nosotros nos relacionamos con las otras personas y eso incluye a Dios. En ese sentido, en el alma todos los seres humanos tienen una noción de Dios o una idea de Dios, ya sea para aceptarla o para negarla. Pero el cable, digámoslo así, que lleva nuestras almas a conectarnos realmente con Dios es el espíritu. Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasó? Que cuando entró el pecado al mundo, por medio de la caída de Adán y Eva, ese cable se rompió. Nuestro espíritu murió. No significa que ya no tengamos espíritu. Claro que tenemos espíritu. Pero nuestro espíritu murió por el pecado. Entonces, la conexión con Dios se perdió. ¿Qué quedó? Alma y cuerpo. ¿Y qué nos quedó en el alma? Una capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, con las personas y con Dios, pero sin esa conexión. Por lo tanto, hay una manera en la que las personas podrían llegar a intentar comprender, conocer a Dios, pero no pueden porque la conexión, que es el espíritu, está muerta. Y el alma es muy importante porque dice la Biblia que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, es decir, allí Él creó al cuerpo. Y en ese cuerpo, que estaba inanimado, no tenía vida, dice la Biblia en los primeros 2 capítulos de Génesis, que Dios sopló en él aliento de vida, y aquí este soplo también se refiere al espíritu. Y dice la Biblia que cuando este espíritu, este aliento, entró al cuerpo, fue el hombre un ser viviente. Y cuando hablamos de este ser viviente hablamos de un alma.
Es decir, el alma es ese lugar donde el espíritu y el cuerpo confluyen. Entonces tenemos esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu, aunque lo tenemos, está muerto a causa del pecado. Está desconectado de Dios. Por esa razón, una persona no puede conocer a Dios hasta que su espíritu no reciba un milagro de vida. Tenemos el alma entonces. Y el alma se compone de también tres cosas: la mente, las emociones y la voluntad. Al crearnos Dios con espíritu, alma y cuerpo, y al darnos alma con mente, emociones y voluntad, fuimos diseñados para que con nuestra mente pudiéramos conocer a Dios, para que con nuestras emociones pudiéramos amar a Dios. Y cuando me refiero a emociones me refiero al corazón, ¿sí? Y con nuestra voluntad pudiéramos obedecer a Dios. Ese es el diseño. Nosotros fuimos creados así. Fuimos creados para conocer a Dios, para amar a Dios y para obedecer a Dios. En ese sentido es que nuestra vida tiene significado. Pero cuando entró el pecado al mundo y se rompió esa comunión con Dios, esa comunión espiritual, esa conexión que teníamos con Dios, algo sucedió en nuestra alma, algo sucedió en nuestra mente, algo sucedió en nuestras emociones y algo sucedió en nuestra voluntad. Y yo no estoy hablando acá, no estoy filosofando, estoy hablando de ti y de mí, desde que nacemos, y de todos los seres humanos. Todos nacemos en este estado que les estoy mencionando, muertos espiritualmente y con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, es decir, nuestra alma, afectadas por esta muerte espiritual. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? En Efesios 4, del 17 al 19, Pablo dice lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Aquí Pablo le está hablando a cristianos, obviamente, y les está ordenando que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Como los que no conocen a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Si te das cuenta, está hablando de que antes de ser cristiano, antes de que suceda una transformación en estas personas que se han vuelto cristianas, están en el estado de todos los demás seres humanos, que es ¿cuál? Que no conocen a Dios. Y nos empieza a dar una serie de descripciones acerca de los seres humanos que no conocen a Dios, es decir, todos los seres humanos, incluidos los cristianos antes de que fueran cristianos. Ellos están irremediablemente confundidos. Hay un estado de confusión en ellos. Y en la confusión, cuando hablamos de confusión, ¿de qué parte del alma estamos hablando? ¿De la voluntad? No. ¿De las emociones? No necesariamente. Principalmente estamos hablando de la mente. Por lo tanto, el hombre muerto espiritualmente, el hombre pecador, el hombre natural, porque como he dicho, desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Y lo que nos está diciendo aquí es que estamos confundidos en nuestra mente. Dice acá que tienen la mente llena de oscuridad. Estamos hablando de mente. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente. De nuevo está allí. Y ahora, endurecieron el corazón hacia Él. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Tenemos aquí
mente, tenemos aquí emociones. Y el versículo 19 dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Cuando acá dice viven y practican, nos está hablando de acciones. Por lo tanto, estamos entendiendo que se está refiriendo a la voluntad de ellos. Tenemos número 1 mente, número 2 corazón, número 3 voluntad. Mente, corazón, voluntad, o mente, emociones y voluntad. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que cada uno de nosotros, naturalmente, como pecadores que somos, tenemos una mente en tinieblas, tenemos un corazón, unas emociones endurecidas, insensibles hacia Dios, y tenemos una voluntad que le gusta hacer lo malo, porque dicen, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y cuando una persona practica impureza con gusto, es porque es esclava en su voluntad de lo impuro. Dicho en otros términos, es esclava del pecado. Retomemos entonces. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu por el pecado murió. Y al morir nuestro espíritu ya no podemos conocer a Dios, ya no podemos amar a Dios, ya no podemos obedecer a Dios. ¿Y nuestra alma cómo queda? Nuestra mente queda en tinieblas, entenebrecida. Por eso es que decimos que ya no podemos conocer a Dios. El ser humano natural no puede conocer a Dios en su mente, porque su mente está en tinieblas. Pero en su corazón, en sus emociones, tampoco puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí el texto que el corazón está endurecido hacia Dios. Y tampoco el hombre puede obedecer a Dios, porque tienes una voluntad esclavizada. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que vive para satisfacer sus placeres sensuales, sus deseos impuros, y lo hace con gusto. Le encanta pecar. Esa es la realidad del ser humano. No importa si tiene dinero o no. No importa si es de esta o de esta otra raza. No importa si es de este o este otro nivel social o educativo. No importa si está afiliado a esta ideología o a este partido político. No importa si pertenece a esta o a esta otra religión. No importa de qué época sea. No importa su sexo. No importa nada. Todos los seres humanos somos así. Mente entenebrecida, corazón endurecido, voluntad esclavizada. Ese es el estado del ser humano. Y estas tres cosas se resumen en un concepto teológico llamado muerte espiritual. Y la muerte espiritual también es muerte eterna. Y cuando hablamos de muerte eterna, eso lo vamos a tocar ahorita, no es necesaria, no significa que una persona va a morir algún día y dejará de existir por la eternidad. No, significa algo mucho peor que eso. Vamos a hablar más adelante de eso, pero por ahora entremos en otro texto que nos confirma esta idea de que estamos muertos espiritualmente y nos da todavía más información del estado de cada uno de nosotros como seres humanos. En Efesios 2, 1 al 3, dice así. Vuelvo y hago la aclaración. Aquí Pablo le está hablando a cristianos, por eso está hablando en pasado de quiénes eran ellos. Por lo tanto, es el pasado de quiénes éramos nosotros los cristianos. Pero también significa que así es todo ser humano a menos que sea cristiano. Y nosotros como cristianos, aunque ya no somos así, estamos en una guerra de
desconectarnos completamente de esas tendencias, de esa vida, de esa esclavitud, de esas tinieblas, de ese endurecimiento. Dice Pablo acá, antes ustedes estaban ¿cómo? ¿Qué dice el texto? Muertos. ¿Se refiere a la muerte física? No. Obviamente no. Se está refiriendo a la muerte espiritual. Por eso, y acá dice que es muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Que era lo que yo les decía ahorita. Por el pecado vino a nosotros la muerte espiritual, la desconexión de Dios. Antes Adán y Eva podían tener una relación con Dios, pero entró el pecado y esa relación se acabó, esa comunión se acabó. Ya no podían conocer a Dios, ya no podían amar a Dios, ya no podían obedecer a Dios. Su mente estaba en tinieblas, su corazón estaba endurecido, su voluntad esclavizada. ¿Esclavizada a qué? Al pecado. Por eso dice ahí, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado. Aquí está la voluntad. Esclavitud. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. No hay una sola persona en este planeta que diga, yo nunca he pecado. Va a recurrir a otras herramientas como decir, el pecado no existe, el pecado es relativo, todo depende de esto, de estas otras cosas. Pero realmente son estrategias humanas para evadir esa confrontación que nos lleva a aceptar que somos pecadores. Por eso dice que vivían en pecado igual que el resto de la gente. Todo ser humano en la tierra es pecador. Y miren más detalles de esta esclavitud. Obedeciendo al diablo. Así que esta esclavitud no es solo que una persona quiera satisfacer sus deseos sensuales, satisfacer sus impurezas, satisfacer sus malos deseos, sus pecados, sino que detrás de eso hay alguien que lo tiene sometido, subyugado, y es el diablo, es Satanás. La voluntad nuestra está esclavizada a Satanás. Tú tienes dos opciones, escuchar esto y decir, mentiras. O escuchar esto y decir, yo no sabía que la Biblia decía esto. O de pronto lo sabía, pero no, tal vez no lo estaba entendiendo como hoy lo estoy entendiendo. Y no quiero esto. No hay alternativa. Si tú vives sin Cristo, la alternativa es ser esclavo del diablo. Vivir para obedecer al diablo. Si tú en este momento estás sin Cristo o estás apartado de Cristo, yo lo único que te puedo decir a la luz de la palabra es que tú estás obedeciendo al diablo. Tú estás sometido al dominio de Satanás. ¿Y quién es este Satanás? Miren el texto, dice, él es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, tenemos a Satanás, que es un espíritu. Satanás actúa en el corazón, y este es un corazón que endurecido. Ahí están emociones y afectos endurecidos. Y estas personas se niegan a obedecer a Dios. Ahí está la esclavitud. No meramente porque no puedan obedecer a Dios, sino porque no quieren obedecer a Dios. Les gusta pecar, vuelvo y lo digo, se niegan a obedecer a Dios. Esta es la esclavitud del alma. Pablo continúa, versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, es decir, los que éramos cristianos. Más detalles de la esclavitud. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Parecíamos animales, y ese es el estado del ser humano pecador. Tengo ganas de emborracharme, me emborracho. Tengo ganas de satisfacer mis deseos sexuales, voy y busco cómo. Tengo ganas de pelear, pues voy y peleo.
tengo ganas de esto, voy y lo hago. O sea, viene el deseo y lo quiero satisfacer. Esa es la esclavitud del pecado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Siguiéndolas. Eso es lo que sigue una persona en su estado natural. Como lo ven acá, por nuestra propia naturaleza. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Que por naturaleza, los seres humanos éramos, y nosotros los cristianos éramos, objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Otra cosa que quiero decirte, si tú estás apartado de Cristo, Dios está enojado contigo, porque estás en ese estado. Satanás cayó por orgullo. Y cuando nosotros hablamos de una persona orgullosa, por lo general nuestra mente a lo primero que se remite es a una persona de esas que no le pide perdón a nadie, que nunca cree que se equivoca, que los que cometen los errores son siempre los demás, menos él. A veces pensamos, uy, es que esa persona y ese tipo es re orgulloso, esta señora es re orgullosa. Decimos. Pero yo tengo que decir algo, todos nosotros los seres humanos somos orgullosos. Y ese principio de ese pecado del orgullo es no poder ver el error, no poder ver la mancha, no poder ver el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en tinieblas, por eso no podemos ver. Toda persona que tenga la mente en tinieblas es una persona que no puede ver, y si no puede ver es una persona orgullosa. Yo oro que Dios en este momento esté hablando a tu corazón. Porque si tú puedes ver esto y decir, wow, está hablando a mi corazón y mi corazón está identificándose con esto. Yo he sido una persona que ha querido satisfacer sus propios deseos, que ha querido hacer su voluntad. Y yo he sido una persona que he tenido el corazón endurecido hacia Dios. Me dicen, al son de fiesta, yo voy. Al son de dinero, yo voy, ¿qué hay que hacer? Al son de algo que me beneficie mis deseos, allí voy. Pero cuando me dicen, busca a Dios, no me gusta. Cuando me dicen, vamos a orar, no quiero. Cuando me dicen, te invito a mi iglesia o te invito a que oremos en mi casa, no me gusta, me incomoda. Vaya, estoy reconociendo que en mi corazón hay algo contra Dios. Estoy reconociendo que en mí hay un rechazo hacia Dios. ¿Y qué es lo que yo te estoy diciendo? Que la Biblia dice que nosotros en nuestro corazón lo hemos endurecido hacia Dios. Nuestras emociones las hemos enfriado, las hemos insensibilizado hacia Dios. Anhelo que Dios en este momento esté iluminando tu vida. En vez de pronto tener una actitud hostil hacia esto. Que pues, si es hostil, de eso estoy hablando precisamente. Tenemos entonces estos dos textos. Y si una persona tiene una mente entenebrecida y por lo tanto no puede conocer a Dios, ni conocerse a sí mismo, su condición, verla, reconocerla. Si este ser humano no puede amar a Dios porque sus emociones y su corazón están endurecidos hacia Él, entonces hay un rechazo constante hacia Dios. Prefiero 1000 veces algo que me divierta que eso de Dios porque eso no me satisface. Hay un rechazo hacia Dios y por lo tanto hay una voluntad esclavizada al pecado. Me gusta hacer lo que está mal, me gusta el pecado, me gusta cualquier otra cosa que no tenga que ver con Dios.
Y la idea de obedecer a Dios me suena a esclavitud, precisamente. Yo soy libre haciendo lo que yo quiera, pero obedecer a Dios, eso es para esclavos. Esa es la mentalidad entenebrecida del pecador. Cuando un ser humano es así, se puede decir que está muerto espiritualmente. Y como les decía ahorita, esta muerte espiritual significa muerte eterna. Y quiero que lo veamos de nuevo, si nos devolvemos aquí a Efesios 4, versículos 17 al 19. Miren en el versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad. ¿Qué sucede? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Les decía hace un momento que la muerte espiritual es muerte eterna, y que la muerte eterna no es el hecho de que yo estoy ahorita vivo en mi cuerpo y en mi alma, y entonces cuando me muera de viejo o pase lo que pase, ese día dejo de existir y es muerte eterna, es decir, eternamente dejaré de existir. No es eso a lo que se refiere. La muerte eterna es una vida eterna separada de Dios. Eso es la muerte eterna. Y aquí dice que los pecadores tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. El concepto de muerte en la Biblia es un concepto de separación. Cuando hablamos de que una persona murió, en la Biblia se refiere a que su alma se separa de su cuerpo. Hay una separación, por eso una persona muere, porque su alma se separa de su cuerpo. Y cuando hablamos de muerte espiritual o muerte eterna, que es lo mismo, estamos hablando de una persona que eternamente se separa de Dios. Y por eso acá dice que ellos vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Por lo tanto, si mueren en este estado, eternamente se quedarán en este estado. Por toda la eternidad estarán separados de Dios. Y solo hay un lugar donde estar así. Solo hay un lugar donde las almas pueden estar separadas de Dios, y es el infierno. Y en Efesios 2, 3, dice al final, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad del ser humano? Que está separado de Dios, como leíamos ahorita, vagan lejos de la vida que Dios da. Y pensémoslo de este modo: si lo que Dios da es una vida más allá de la que tenemos naturalmente, y es esa vida eterna, si Dios es quien da esa vida y ellos viven alejados de Dios y de la vida que Dios da, entonces si están alejados de la vida eterna, ¿qué les queda? Muerte eterna. Pero no solo eso, sino que son objeto del enojo de Dios. Entonces la condición del pecador son básicamente estas dos cosas: eternamente separados de Dios y eternamente bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. Esa es la condición de todo pecador. Por lo tanto, el ser humano, ¿cómo vive? En esta realidad que yo les estoy compartiendo, que es lo que la Biblia nos dice que es cierto. El ser humano busca conocer algo con su mente. El ser humano busca amar algo con sus emociones o corazón. Y el ser humano busca obedecer algo con su voluntad, que lo haga sentir pleno, satisfecho. Esa es la vida del ser humano. El ser humano busca conocer algo con la mente. En otras palabras, es esa tendencia nuestra a aprender. Quiero más sabiduría, quiero conocer algo más. Quiero conocer personas, quiero conocer lugares,
Quiero viajar por todo el mundo y conocer lugares nuevos, culturas nuevas. Quiero conocer. Estoy buscando algo. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Que el ser humano apartado de Dios está buscando algo. Está buscando conocer algo con su mente. Una nueva ideología, una nueva creencia, una nueva filosofía, una nueva tendencia política. Algo. Estoy buscando conocer algo que me haga sentir pleno y satisfecho. Pero también estoy buscando amar algo. Entonces por eso es que estamos en la búsqueda de una pasión, ya sea el deporte, ya sea el arte, ya sean los negocios, ya sea el dinero, ya sea la familia, ya sea la fama, estamos buscando amar algo, el sexo. Estoy buscando amar algo que me haga sentir pleno y satisfecho. El ser humano está supremamente sediento, si ustedes se dan cuenta. Vivimos así. Es que no tengo que poner ejemplos de nadie. Piensa en tu propia vida. Tú te la has pasado buscando conocer algo, buscando amar algo y en tercer lugar buscar obedecer algo. Las personas buscan obedecer una religión o un sistema filosófico o una ideología política o económica. Buscan obedecer algo a lo que aferrarse y decir, esto es en lo que yo creo y a esto soy fiel. Una serie de principios o tradiciones o creencias o ideologías está buscando el ser humano conocer algo, amar algo, obedecer algo que lo haga sentirse pleno y satisfecho. Y de eso se trata la vida del ser humano caído, pecador, separado de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que no lo encuentra. Si por ejemplo una persona es amante de viajar por todo el mundo y ha conocido cientos de lugares en el mundo, no va a estar satisfecho porque le hacen falta más lugares por conocer. Y si los llegara a conocer todos, que es imposible, si llegara a conocer todos los lugares del mundo, después si la gente dice, oh, ya se puede ir a la Luna o ya se puede ir a Marte, pues se va allá. Porque no está satisfecho, necesita conocer más, necesita amar más. Es por eso que una persona en el sexo se comporta como se comporta, siempre tiene necesidad de más. De ahí las perversiones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, las infidelidades, los divorcios, los abortos, todos estos males vienen de ese deseo de satisfacer más, porque queremos conocer más, queremos experimentar más, queremos amar más, queremos obedecer más. Pero ¿qué pasa? Que nada nos satisface. ¿Por qué? No porque seamos insaciables. No, eso no es cierto. Sino porque nada de eso sacia. Eso no sacia. Terminamos de nuevo sintiendo que algo falta. Y entonces la palabra de Dios viene a decirnos que no es algo lo que te hace falta, es alguien lo que te hace falta. Y ese alguien es Jesús. Todo esto para decirte el valor de sus palabras cuando Él nos dijo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el alimento que tu alma necesita. Yo soy tu verdadero alimento espiritual. Jesús es ese alguien que nuestra alma necesita. Por eso es que Él es tan importante. Y por eso es que los cristianos insistimos en hablar de Él. Y por eso es que los seres humanos se esfuerzan tanto en negar quién es Él, en perseguirlo, en decir Él no es quien dijo ser, porque sus corazones están endurecidos hacia Él. Pero Él es ese alguien que nosotros necesitamos. En Juan 8:12 dice así, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue, atención, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Has escuchado a otra persona hablar así? No lo hay, porque solo Él es así. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De qué está hablando aquí? De luz. Atentos. Anoten. Subrayen. Luz. Él es luz. Él es la luz del mundo. ¿Qué más dijo él? ¿O qué más sabemos de él? En 1 de Juan 4, del 8 al 10, aquí escribe el apóstol Juan, dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tal vez alguno podrá decir acá, no, pero yo amo a mi abuelita y como yo amo, entonces quiere decir que conozco a Dios. No. Aquí Juan nos está refiriendo al amor que cualquier persona le puede tener a un ser querido. No necesito ser cristiano para amar a mis papás. Podría ser satanista y amar a mi esposa. Podría ser ateo y amar a mis hijos. Podría tener cualquier creencia, ideología, sistema de pensamiento, cosmovisión y amar a mis seres queridos. Por lo tanto, Juan no está hablando de ese amor. Está hablando de un amor más glorioso. De un amor más grande, de un amor que mueve todo. Y el que no tiene ese amor es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si ustedes analizan esto, aquí está hablando de alguien que no conoce a Dios, o es decir, tiene una mente en tinieblas. Y por eso no conoce a Dios. Y como tiene una mente en tinieblas, por eso tampoco es que puede amar. Porque su corazón está endurecido. Es lo mismo que estábamos hablando ahorita. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y miren, ¿qué nos está diciendo? En esto se manifestó el amor de Dios. ¡Wow! Dios manifestó su amor. Yo quiero saber cómo. En nosotros. Háblanos, Señor. ¿Cómo nos manifestaste tu amor? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Por medio de Cristo. Esa es la mayor muestra de amor, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, con una mente entenebrecida, con un corazón endurecido, con emociones insensibles hacia Dios y con una voluntad esclavizada por el pecado, rechazando a Dios sin que Él nos hubiera hecho nada malo, lo hemos rechazado. La mayor muestra de amor es que Él no quiso vengarse de nosotros, Él no quiso destruirnos a nosotros, sino que ha enviado a su Hijo para que el castigo que nosotros nos merecemos y la ira que está sobre nosotros esté sobre Jesús. Y Él es inocente y es tratado como culpable para que nosotros, los culpables, seamos tratados como inocentes. Por eso es que decimos los cristianos que Jesús es el Salvador. De esto es que nos salva, de la esclavitud del pecado y de la ira de Dios. Y todo eso Dios lo hizo por amor. En esto consiste el amor. Sigue hablando el apóstol Juan del amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no podemos, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros. Y ese amor está expresado en que haya venido su Hijo a rescatarnos de ese estado para reconciliarnos con Dios y darnos esa vida que solo Él puede dar. Aquí atrás, ¿de qué estábamos hablando? De luz. Yo soy la luz del mundo. Y aquí estamos hablando ¿de qué? Bien, amor. Aquí estamos hablando de amor. Porque Dios es amor y su manifestación de amor ha sido al enviar a Jesús a rescatarnos de ese estado terrible de esclavitud, de hostilidad hacia Dios. Nos queda un pasaje más. Juan 8, 34 al 36. Aquí está Jesús. De nuevo dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Hay un esclavo, que es el hombre, y hay un Hijo, que es Jesús. El Hijo permanece para siempre, el esclavo no. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿De qué nos está hablando este texto? De libertad. En el primer texto, Jesús es la luz del mundo. Lo tenemos aquí. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la manifestación del amor de Dios al venir a morir por nosotros en la cruz. Y si Jesús nos hace libres, seremos realmente libres. Luz, amor y libertad. ¿Por qué necesitamos luz? Porque nuestra mente está en tinieblas. Entonces necesitamos luz. ¿Por qué necesitamos amor? Porque nuestro corazón está endurecido por el pecado y está endurecido contra Dios, y por eso el amor mismo de Dios es el único que puede quitar la dureza de nuestro corazón. Y en tercer lugar, ¿por qué necesitamos libertad? Porque nuestra voluntad está esclavizada por el pecado en obediencia a Satanás. Por eso es que necesitamos la libertad que Jesús nos vino a dar para finalizar con esa esclavitud. Espero que de esta manera gráfica ustedes puedan entender lo que significa que Jesús es el pan de vida. Lo necesitamos a Él, esa luz porque yo como pecador solo creo que tengo 2, 3, 4 cosas por cambiar. Y a veces puedo cambiarlas, pero a veces no. Y solo pienso que son 3 o 4 cosas. Pero cuando Jesús viene a mi vida, Él resplandece. Y en el momento en que Él resplandece, yo empiezo a ver todo como soy. ¡Wow! Soy pecador. Yo no pensé que yo fuera tan arrogante. Yo no pensé que fuera tan egoísta. Yo no pensé que fuera tan pervertido. Yo no pensé que fuera tan lujurioso. Yo no pensé que fuera tan egoísta, tan envidioso, tan necio,
tantas cosas. Luz, 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 que viene y me dice, mira, por eso es que ¿cómo me alimento yo de Jesús? Cuando en una relación personal con Él me esfuerzo por conocerlo y Él me empieza a decir, mira, esto no está bien en tu vida, esto no está bien en tu vida, esto no está bien en tu vida, y Él me empieza a mostrar, y su luz me empieza a llenar, y por eso es que Él dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo como del pan de vida? Siguiendo a Jesús. ¿Cómo soy iluminado por la luz del mundo? Siguiendo a Jesús. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de la vida es una luz que me muestra todo lo que está mal en mí y todo lo que necesito cambiar. Por esa razón es que yo necesito a Jesús, porque Él es la manifestación del amor de Dios cuando Él vino a morir por mí en la cruz. Cuando Él vino a rescatarme de ese estado tan terrible mío. Y entonces mi corazón, que antes rechazaba a Dios, de repente empieza a decir, oh Dios, he pecado contra ti. Perdóname porque he sido pecador. Y Él empieza a mostrarme su amor. Como cuando estaba con el ladrón en la cruz y ese ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice al otro ladrón, este hombre no merece estar aquí, nosotros sí, no deberíamos estar injuriando a este hombre. Y Jesús, a pesar de que está en ese momento en la humillación más grande, siendo el objeto de burla de todos, moribundo, al escuchar las palabras de este ladrón, se voltea y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Él está siendo perdonado. En ese momento ese ladrón está siendo amado. Y cuando un pecador reconoce ante Jesús su condición y se arrepiente de sus pecados, Jesús le dice, ahora estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que compró Jesús en la cruz. Nuestra vida eterna, nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra reconciliación con Dios, el poder estar en el paraíso, vida eterna. Y cuando un pecador entiende eso, su corazón se desmorona. Se empieza a ablandar. Y cuando se empieza a ablandar, empieza a amar a Dios. Entonces ya uno empieza a decir, te necesito, Dios. Necesito más de ti, necesito tu presencia. Ahora quiero orar. Ahora quiero leer la Biblia. Quiero pasar tiempo con Él. Quiero cantarle canciones, adorarlo, alabarlo. Quiero ir a la iglesia. Quiero estar con otros hermanos que están viviendo esto mismo. Quiero esto. Hay un corazón nuevo en los cristianos. Y finalmente la libertad. Esa esclavitud del pecado de saber que uno está mal y no poder dejarlo. Que quiero hacer lo bueno pero no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Esa esclavitud, solo siguiendo a Jesús, es que se va desvaneciendo. Y de repente, yo primero que todo me hago consciente de mi esclavitud, porque antes no lo podía reconocer. Y al hacerme consciente de mi esclavitud, me duele, me pesa, sufro por eso, lloro por eso. Pero después empiezo a experimentar la libertad. Que todo eso que antes amaba y me gustaba hacer, ya no. Y empiezo a cambiar. Y empiezo a experimentar una vida de santificación. De cada vez mayor libertad. ¿Te das cuenta lo importante que es Jesús? ¿Te das cuenta que ser cristiano no es seguir las enseñanzas de un iluminado? Es seguir a Jesús, es a Él a quien lo necesitamos. ¿Qué podemos concluir? Que esta luz en esta mente me permite, ahora sí,
conocer a Dios. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y empiezas a seguir a Cristo, Él te ilumina y empiezas y recibes esa capacidad de conocer a Dios. Ahora puedes conocer a Dios. Y en tu corazón, ahora puedes amar a Dios. Y cuando estás creciendo en el conocimiento de Dios y estás creciendo en el amor por Dios, pues ¿qué se va a producir en tu voluntad? Que ahora puedes obedecer a Dios. ¿Y sabes qué es esto? Vida eterna. Restauración. Y de esta vida eterna vamos a hablar en 8 días. Jesús es el pan de la vida. Yo quiero entonces invitarte, si esta palabra hoy ha tocado tu corazón, a que reflexiones, a que hoy te arrepientas y tomes una decisión de cambiar de rumbo, a que a partir de hoy tú digas, no voy a seguir mis caminos, hoy voy a empezar a seguir a Cristo. Toma esa decisión y yo quiero orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra que es poderosa, que nos muestra cosas que no podríamos entender por otro medio. Gracias, porque por medio de tu palabra hemos podido entender la condición de nuestro ser, pero también hemos podido entender quién eres tú. Y hoy te pedimos perdón. Perdón, Señor, porque reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que nos hemos apartado de ti, que no hemos buscado vivir en tu voluntad sino en la nuestra. Por eso hoy yo te pido, Señor, que en todo corazón que hoy se está arrepintiendo de sus pecados, tú derrames especial perdón a su corazón hoy, una vez y para siempre en Cristo Jesús. Hoy te digo, mi hermano, que tú estás ahí orando, Jesús es el único camino de tu salvación. Hoy pídele perdón, hoy arrepiéntete y hoy dile, sálvame Jesús, quiero una vida nueva, quiero vida eterna, quiero reconciliarme con Dios, quiero esta vida que tú prometes, quiero el pan de vida, te quiero a ti Jesús. Oh Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que por favor derrames esa gracia y esa misericordia sobre los que hoy se están arrepintiendo de sus pecados y que haya salvación y vida nueva, Señor. Vida eterna para sus espíritus, para su alma, para su cuerpo, Señor. Oh Padre, glorifícate en ellos. Gracias porque tú eres el Salvador. Gracias porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias porque tú eres el pan de vida. Gracias porque tú eres la luz del mundo. Porque tú eres la puerta. Porque tú eres el buen pastor. Porque tú eres el Dios todopoderoso hecho hombre, Señor. Gracias. Porque no es otro camino, no es otra religión, no es con meditación, no es con buscar la armonía propia, es con acudir a ti, Señor Jesús Salvador, que encontramos la vida verdadera. Tú eres el alimento verdadero. Tú eres el alimento que nuestra alma necesita. Tú eres ese alguien que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad estaban buscando donde no era, Señor. Pero hoy termina esa búsqueda y empieza esa nueva búsqueda, y es de conocerte a ti, de amarte a ti y de obedecerte a ti. En otras palabras, de seguirte, Señor. Haznos verdaderos y genuinos seguidores tuyos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En 8 días vamos a estar hablando específicamente
de la vida eterna y cómo Jesús es el medio para alcanzar la vida eterna. Así que estén por favor muy atentos. Si este mensaje los ha bendecido, los invito a que lo compartan con sus contactos en redes sociales y a que nos sigan en el canal de YouTube. Suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vayamos subiendo, y también los invito a que nos sigan en la página de Facebook, que es Iglesia Visión Colombia. Así que Dios los bendiga enormemente, mediten en estas cosas y sigan a Jesús, porque en Él está la vida. Él es el alimento que nuestras almas necesitan. Dios los bendiga a todos.